yo conozco a mi papá. Me estoy hablando con mi papá. Yo conozco a mi papá no es de mentir. Mi papá si hace algo, él lo dice. Y si ustedes no han creído lo que ha dicho, bueno, cosa de ustedes. Porque mi papá lo que dice es lo que él ha hecho. Le diré a la hermana Cintia que sea mi esposa, es que ella vivía allá al frente de la casa, una vecina que fielmente yo le veía. Invito a abrir sus Biblias en Mateo 7, del 1 al 6. En el libro de San Mateo capítulo 7, el versículo 1. La palabra de Dios dice así: no juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, pueblo e iglesia del Señor, gloria a Dios, quiero hacer pública la palabra del Señor. Quiero hacerle pública y de conocimiento, bendito sea Dios, especialmente para los ingenuos, los sensuales, que muchos se excusan con esta palabra del Señor como un arma, como una espada, bendito sea Dios. Pero esta palabra, hermanos, no es controversial con los demás versículos de la Biblia. Este versículo, hermanos, es complementario, es complemento de los demás versículos, bendito sea Dios. El complemento de esta palabra le encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 1. Y dice así, de esta manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ni piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. John Aguayo, tú que te pones quizás atrás de un altar, tú que te subes a la plataforma del templo para juzgar a los demás, y quiero decir que estás totalmente prohibido, porque tú que juzgas a otro haces lo mismo. Bendito sea el Señor. Aquí dice que no escaparás del juicio de Dios. No podrás tener excusa. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Porque tú que juzgas a otro haces lo mismo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y quiero decir en esta mañana, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escudas? ¿Por qué pones a tu defensa esta niña? De esta pobre niña, bendito sea Dios, cómo le utilizas, cómo vienes utilizando para tu exclusión, para tu defensa, bendito sea Dios. ¿Acaso nosotros, los pastores, no nos damos cuenta? Nosotros que estudiamos la palabra de Dios, no nos podrás engañar. Engañarás a los hermanos de tu iglesia, quizás que son ingenuos, son sensuales, que tal vez les falta tener el conocimiento de la palabra de Dios, les falta tener al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Mire, hermanos de la congregación de este varón llamado John Aguayo, quiero decirles en estos momentos que consideran la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios consiste en 3 elementos vitales, en 3 fases. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Bendito sea el Señor. Tiene 3 elementos importantes, 3 elementos básicos para su aprobación del Espíritu Santo, para que usted se dé cuenta si de verdad son usados por el Espíritu Santo, bendito sea Dios, o son, gloria al Señor, pseudos pastores, pseudos profetas engañadores. Como la Biblia dice que han salido muchos espíritus engañadores por todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, alertamos a la iglesia, alertamos, gloria al Señor, a todo el público, bendito sea Dios, que no se dejen engañar. Bendito Dios, del engaño del anticristo que ya está surgiendo por todos los lugares. Gloria al Señor. Lo que entendemos que nada más ni nada menos
lo que viene sucediendo, la historia, gloria a Dios, de este varón John Aguayo, es la figura del anticristo. Gloria al Señor. Sí, hermanos, estudiando la palabra de Dios y ustedes van a llegar a descubrir. Bendito sea Dios. Capítulo 2 del libro de Romanos y el versículo 22 dice así: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras; tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio; tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Tú, John Aguayo, que dices que honras a Dios, pero con la infracción de la ley deshonras a Dios. Bendito sea el Señor, porque tú que dices que no se adultere, adulteras; tú que dices que no se hurte, hurtas. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo, gloria al Señor. Quisiéramos hacerle pública esta bendita y santa palabra del Señor para el conocimiento de todos los hermanos, quizás que todavía no han llegado a entender la palabra de Dios. Quisiéramos compartirles, hacerle pública, como la palabra de Dios dice, que hacer discípulos en todas las naciones. Bendito sea Dios. Acá nadie nos puede decir el por qué tú juzgas. Estamos juzgando con justo juicio de Dios. La palabra de Dios dice así en el libro de, gloria a Dios, en el libro de San Juan, capítulo 7, el versículo 24. Vamos a tomar lectura. Bendito sea Dios. Nosotros juzgamos dignamente tal como está escrito en la palabra del Señor. En el libro de San Juan, el capítulo 7, el versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio de Dios. Bendito sea el Señor. No juzgar como que algo aparece, que algo, una imaginación. No juzgar de esa manera, sino juzgar con justo juicio de Dios. ¿Y cuál es el justo juicio de Dios? Es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Pero hay muchos sensuales, muchos herejes que se excusan atrás de este versículo de la palabra de Dios de San Mateo 7. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire cuánto demuestran quizás la insensatez. Gloria a Dios. Demuestran quizás, hermanos, la ignorancia que están ignorando. Gloria al Señor, la palabra de Dios. En el libro de 1 de Corintios, capítulo, gloria a Dios, 6. Capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Bendito sea Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando, John Aguayo? Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Entiende la palabra de Dios. Escucha, varón. Dice la palabra de Dios: Gloria al Señor, si eres juzgado por el mundo, eres indigno de juzgar aún cosas muy pequeñas. Bendito sea Dios. Tú que eres juzgado por el mundo, bendito sea Dios. Gloria al Señor. No tienes dignidad. No tienes dignidad de juzgar según verdad, según la justicia. Porque tú eres juzgado por el mundo, bendito sea Dios. Entonces, ¿quién son los que no tienen facultades de juzgar conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad, con rectitud, con justicia, con autoridad? Los inmorales, ¿verdad? Los inmorales, los sensuales, los que cometen sacrilegios, los que cometen infracciones, los que están en la misma condición de los demás, totalmente quedan prohibidos. Escúchame, varón, John Aguayo, que tú no puedes ponerte ante el pueblo para juzgar, porque tú que dices que no se adultera, adulteras. Bendito sea el Señor, te dice que no escaparás del juicio de Dios, porque tú que dices que no se adultere, adulteras. Bendito sea Dios. Escucha bien la palabra del Señor. Pero si te sientes ser una persona, gloria a Dios, con estado espiritual, tu conciencia te dice que sí, eres una persona irreprensible, una persona que sabes honrar a Dios, entonces puedes hacerlo.
no acarrea condenación. Porque aquí la palabra de Dios dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bendito sea Dios. No pasarás a ser juzgado si eres espiritual. ¿Por qué? Eres una persona intachable, irreprensible. Pero si te está juzgando el mundo, pero si el mundo que te está juzgando a cada rato, así como a John Aguayo, entonces no te atrevas a ponerte al frente a juzgar. Bendito sea Dios, porque eres indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 6, el versículo 2. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice así, gloria a Dios. En el 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Escucha, varón, escucha, John Aguayo, escucha. Varón sodomita, escucha, bendito sea Dios. Que no sabes que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida. Bendito sea Dios. Escucha, gloria al Señor. Escuchen, pastores, ¿dónde están? Pastores asalariados, los que hablan de diezmos, los que piden diezmos, ¿dónde están? Que no exhortan, no reprenden el pecado. ¿Dónde están estos pastores asalariados que solo piensan en el diezmo y piden diezmos y hablan del diezmo? Bendito sea Dios. ¿Dónde están? Que no exhortan, no reprenden el pecado que está en las iglesias, mayormente en los pastores. Bendito sea Dios, porque están causando y haciendo mucho daño a la congregación y a todas las iglesias en diferentes lugares. ¿Acaso no entendemos que la palabra de Dios dice que hagamos discípulos en todas las naciones? Gloria a Dios. Me dirijo a través de estos medios a hacer pública la palabra de Dios, porque somos ordenados, tenemos el mandato del Señor que dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Quizás no podemos caminar predicando la palabra de Dios, pero sí podemos transmitir a través de estos medios, mientras que Dios nos concede todavía poderlos utilizar, porque llegará el tiempo en que será esto totalmente prohibido. Gloria a Dios. Esto será totalmente tomado por el anticristo. Bendito sea Dios, cuando ya no se pueda predicar la palabra del Señor. Alabado sea Cristo, bendito sea Dios. Entonces dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Si somos juzgados por el mundo, somos indignos de juzgar cualquier cosa, así sea las cosas más pequeñas de la iglesia. Bendito sea Dios. Entonces, esta palabra está dirigida para este hombre llamado John Aguayo. Bendito sea Dios, que no cometa tales cosas. Queremos librarle de él, de la condenación, que queremos librarle del juicio de Dios, porque dice que no escaparás del juicio de Dios, tú hombre, que eres inexcusable, porque tú que dices que no se haga, hace lo mismo. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. En el libro de Samuel, el capítulo 7, el versículo 17, dice entonces que Samuel juzgaba en su casa y cuando tomaba el altar. Bendito sea Dios. Juzgaba de su casa y juzgaba del altar. Bendito sea Dios. Aleluya. También tenemos como la historia de Moisés, cuando él se sentaba, dice, para juzgar, y venían a él todos los del pueblo para ser juzgado por Moisés. Gloria al Señor. Eso es la palabra de Dios que yo quiero compartir en estos momentos. Bendito sea Dios. Gloria al Señor, ya que este varón viene utilizando a esta niña de su hijita. Gloria al Señor. Qué lástima y qué pena. Bendito sea Dios. Mire, hermanos, esta niña quizás no conoce la realidad de la palabra de Dios. Gloria al Señor, pero cómo este hombre viene utilizándolos. Gloria al Señor, para escudarse, para esconderse, para excusarse a través de ella. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice
Gloria a Dios, que juzguemos con justo juicio. Bendito sea Dios. Con toda humildad, con toda sinceridad, les digo, mis amados hermanos, amados pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, los que se quieren llamar apóstoles, bendito sea Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos.